Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Leo una carta de un oyente, que no es simplemente un oyente. Me escribe Mariela López. Los lectores de la revista El Filo de la Realidad recordarán artículos de Mariela López, bueno, sobre temas bastante espinosos encarados con una óptica, yo diría, intelectual fuera de lo común, ¿no? Mariela ha escrito artículos sobre vampirismo, satanismo, misas negras, umbandismo, pero en vez de tratarlo con la superficialidad de algunos medios periodísticos, lo hace con una profundidad que, bueno, bien quisieran para sí revistas de similar tenor a la nuestra, pero de otro alcance internacional. Esta carta, de alguna manera, pese a que algunos suelen señalar mi actitud autoritaria al tratar estos temas dentro de este programa, tener que reconocer que jamás se le ha negado el micrófono ni la oportunidad de pensar distinto a nadie. Mariela está disintiendo con unas apreciaciones mías en algún programa anterior. Leo la carta de ella y, por supuesto, hago mi reflexión. ¿No? Dice así, licenciado Gustavo Fernández: espero no tome usted a mal estas líneas. Conozco su capacidad para admitir el disenso y por esta razón me atrevo a contrariar alguna de sus opiniones. En la emisión anterior de su programa tomó un tema ya recurrente: el umbandismo y sus prácticas. Abogada del diablo como siempre, nunca bien ponderada por cierto, me interesa acercarme por un momento y ponerme del lado de los acusados. Aclaro antes que no soy umbandista, católica, mahometana, budista, judía, y que no acepto ninguno de estos cartelitos identificatorios, ni para mí ni para otros. Cuando habló del tema, estamos hablando de umbandismo, cayó en una pequeña ligereza al decir que no hay intelectuales en el umbandismo. Este es el error que comete la cultura occidental, que considera que todo lo que le es propio, sus costumbres y creencias, son correctas y superiores, y las otras, cuestionables, incorrectas y de poco valor científico y cultural. Una actitud psicótica que no le permite poner en tela de juicio sus propias afirmaciones. Al escuchar esta afirmación, me puse a revisar algunas páginas conocidas y, por supuesto, encontré los nombres de algunos intelectuales, artistas, cantantes, escritores, escultores, poetas y científicos que profesan o han profesado esa fe. Puse mi atención en Bahía, la tradicional y sugestiva ciudad de Brasil, lugar de iglesias y de terreiros. Entre sus poetas y narradores está Vinícius de Moraes, Miriam Fraga, Castro Alves, Gregorio de Matos. Entre sus músicos, Joao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Betaña, Gal Costa. Entre sus plásticos, Héctor Bernabó, conocido como Caribé, Mario Carbo, Agnaldo, y historiadores como Luis Vinefilio, Alves Ribeiro, políticos además de intelectuales. Me acuerdo también de los que vinieron a Santa Fe y organizaron y participaron en las segundas jornadas de cultura negra indo-afroamericana, apoyadas por el Ministerio de Cultura y Educación y el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Entre ellos vinieron el escultor Delfor Balini Arzu, la doctora María Siqueiras, la doctora Clementina Adams. En fin, la lista puede ser muy larga. Que no los conozca no significa que no haya intelectuales en esta cultura. No voy a hacer aquí la historia del umbandismo o del vudú. Ciertamente no existe una teología de estas creencias, simplemente porque supieron sobrevivir, arrancadas de su origen, África, gracias al sincretismo. Disfrazaron sus deidades y las confundieron en los ritos católicos. Pero evidentemente, y en esto concuerdo con usted, lo que ha llegado a nosotros como umbandismo es una burda caricatura, una sombra imprecisa, una mera apariencia de lo que fueron estas prácticas en su origen. Habría que tener el ritmo de los atabaques en el corazón, la sangre de los esclavos y la piel negra para entenderlos. El error cometido, lamentablemente, es común. Estamos condicionados a pensar así. Occidente organizó una máquina mefistofélica,
le quitó al hombre el conocimiento, no es cierto, serio o científico, sino aquello que se proclama a través de su estructura. Los que nos escapamos un poco de estos límites y ante una propuesta diferente, nos atrevemos al menos a decir, ¿por qué no? Preferimos pensar como Campoamor, después de todo, que en un soneto decía, en este mundo traidor nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Esta es la carta, extensa pero jugosa, que nos envía Mariela López. Vale, de acuerdo. Lo que pasa que me obliga, uno de los aspectos negativos, si se quiere ver así, de recibir una carta en un programa de radio, es que uno parece que siempre tiene la oportunidad de retrucar, ¿no? Y generalmente, quienes hacemos periodismo desde hace años y sobre todo quienes hacemos radio desde hace años, sabemos que la posibilidad digamos, de la réplica radial, siempre permite al replicante quizás lucirse un poco más que lo que el observador crítico hace en su carta o en su exposición primera. Pero, si bien reconozco el planteo de Mariela en esta carta, me permito hacer dos salvedades. Yo no dije que no hubiera intelectuales que practicaran el umbandismo. Yo dije que no había intelectuales que teorizaran, o sería más correcto decir, teologizaran sobre umbandismo, lo cual es muy distinto. Podría establecer esta comparación. Hay muchos científicos, poetas, músicos, escultores, que se autodenominan católicos. El problema es que estoy totalmente seguro, aquí en Argentina, sin ir más lejos, ¿no? Y el problema es que estoy totalmente seguro que de alguna manera su creencia es una cuestión que pasa por la piel, no por la intelectualización, porque no les cabe, no es su función, no son teólogos de la religión como para cumplir esa tarea. Es decir, adscriben afectivamente una religión o lo son por inercia, o lo son por inercia cuando le llenan alguna ficha, bueno, ahora no se estila, ¿no? Pero en la época negra de la dictadura yo me acuerdo que uno iba, no sé, a cambiar la patente del auto y tenía yo una ficha donde tenía que mencionar de qué religión era. Era muy cómodo, muy inercial, muy costumbrista, muy conveniente poner católico apostólico romano. Todavía tengo presente aquella charla, yo creo que se los comenté alguna vez, que hace muchos años estuve con el padre Lucia Puig, que en ese entonces era director de la revista Skew, falleció hace unos años, era director de la revista Skew, la revista católica si las hay, en Buenos Aires, y el padre Lucia Puig me decía que, según sus propias apreciaciones, en este país, donde el 95% de la gente dice llamarse católica, él dudaba seriamente que los católicos llegaran al 10%. Y cuando yo, que nunca fui católico, de alguna manera quizás un poco satíricamente me escandalizaba de esta afirmación, el padre Lucia Puig me hacía esta observación, no me decía, un católico para ser tal, para responder a esa denominación, tiene que responder verticalmente a las enseñanzas, no solo las bíblicas, sino fundamentalmente a las enseñanzas del dogma de la fe y de la iglesia. Un católico que ayorna la religión de acuerdo a su conveniencia personal no es católico. Más allá de esto Lucia Puig era un tipo con la mentalidad muy abierta, él decía, más allá que sea lícito que disienta, sea lícito que sienta de otra manera a nosotros los católicos, decía este sacerdote, aquel que no responde a, insisto con la expresión es de él, de una manera vertical a la doctrina y a la enseñanza católica, no lo es, porque la religión católica es una religión particularmente verticalista. De ahí que el padre Lucia Puig decía, los verdaderos católicos en este país no llegan al 10%, el resto lo son por costumbre, porque no se pusieron a pensar la cosa, por conveniencia o para no tener problemas con la familia. Entonces, algo parecido creo yo que pasa, Mariela, en Bahía, donde mucha gente se autodenomina humanismo porque es una religión que, vos lo decís en algún momento, ¿no? Llevan el ritmo de los tambores en su corazón y tienen la sangre que se los marca en su espíritu, pero no hay en la práctica del umbandismo, y me remito concretamente al umbandismo en Argentina, ¿no?
Yo que he tenido oportunidad de conocer muchos terreiros, yo que he tenido oportunidad de charlar con umbandistas, de polemizar con ellos, no he encontrado, ni en Buenos Aires, ni acá en Paraná, ni en Corrientes, y todos saben muy bien, y vos, Mariela, lo sabés también muy bien, que yo siempre digo, hay solo dos provincias en el país que no he caminado, y cuando digo caminar no es visitar turísticamente, sino caminar profundamente, ¿no? Jujuy y Tierra del Fuego. Por suerte, porque esto me ha dado muchísimas experiencias, a las otras 20 las conozco en profundidad. No he encontrado un umbandista que sea capaz de tener una discusión, velo así, filosóficamente, intelectualmente, eh, de nivel, de altura. Inclusive un grupo que en Buenos Aires se identifica bajo el lema Umbanda Verdad, que tratan de desmistificar la práctica del umbandismo, porque entonces habría que hablar también, vos me dirías, bueno, en las otras religiones pasa algo parecido, pero no de semejante manera, ¿no? La cantidad de umbandistas con conductas morales observables, eh, no más allá de lo personal, ¿no? Cada uno hace de su vida lo que quiere, sino que de alguna manera se ven implicados en un montón de historias chiquitas de barrio o grandes historias policiales que aparecen en los diarios. No he encontrado umbandistas capaces de eh, articular racionalmente una filosofía y sobre todo ser coherentes con la filosofía que dicen que enseñan. Más allá de ciertos aspectos negros del umbandismo, que es parte intrínseca de su práctica, sacrificio de animales, por ejemplo, ¿no? El uso de elementos propiciatorios, de, si lo queremos ver así, niveles vibratorios más que bajos, el alcohol, los cigarros, la misma alimentación, la profunda carga erótica de la música que puede ser muy agradable al oído, pero que de alguna manera no activa precisamente el aspecto más espiritual de la naturaleza humana, sino todo lo contrario. Lo cual me lleva a decir que no hay intelectuales que teologicen alrededor del umbandismo. Y además yo creo que en Bahía, es decir, así como en Argentina hay gente que se denomina católica por una cuestión de comodidad, yo creo que en Bahía debe haber mucha gente que se denomina umbandista también por comodidad. Y no confundamos, María, los intelectuales con los intelectualoides, de los cuales el ambiente artístico, vos hablas de cantantes, músicos, poetas, bueno, se encuentra por otra parte sumamente plagado. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.